Vale, bien. Vamos a explicar en qué consiste este circuito multiválvulas que en este caso está promocionado por Castel. Recuerda que Castel es como otra empresa que vende válvulas frigoríficas, igual que Danfoss, igual que Hansen, igual que Alco Control, Ranco, etcétera. ¿Vale? Pues Castel es muy habitual. De hecho, muy típico la solenoides y material así. Vamos a ver. Nos encontramos con que tenemos un compresor, que puede ser en este caso, aquí se ve una figura de un compresor, que podría ser un compresor de pistones, abierto, semihermético, lo que sea. Bien, descargamos por aquí, por la línea 1, nos encontramos con un antivibrador. ¿De acuerdo? Seguimos, pasamos por una válvula de retención, ¿de acuerdo? Que viene directamente por detrás de este elemento, viene directamente a un separador de aceite, ¿vale? El separador de aceite, su misión es separar el aceite de la descarga sigue su camino, aquí nos encontramos otra válvula de retención, cuya misión principal es evitar, porque esto sería el condensador, evitar que la presión y el líquido acumulado en el condensador, que eso está más alto, en el exterior, vuelva otra vez al separador por afinidad de líquido hacia zonas de temperatura menos frías, ¿vale? Y se expande aquí, con lo que eso ocasionaría bastantes problemas. Así que se coloca esta válvula de retención siempre a la salida del separador de aceite o a la entrada hacia el condensador. El separador de aceite, si nos damos cuenta, tiene su línea con un visorcito de aceite hacia este elemento. Este elemento es un acumulador de aceite. El acumulador de aceite lo vamos a ver nosotros ahora en una central frigorífica, ¿vale? Que es un elemento en la central es fundamental. Esto podría ser un compresor o bien podría ser una central de compresores. Una buena cuestión de examen. Compresor, hermético, semihermético o central de compresores. Podría ser compresor. En este caso no va a ser un hermético, se ve la forma que es un compresor alternativo de pistones, se ve claro, pero también podría ser una central frigorífica, varios compresores juntos, 2, 3, lo que sea, ¿vale? Entonces, nos encontramos con que el separador de aceite, ¿de acuerdo? Pues que lo deberíamos de ver por dentro como es, o sea, es un elemento en el que cuando hay una cantidad de aceite ya razonable, el aceite a la presión no del cárter, pero tampoco de alta, ahora vamos a ver qué presión tiene, y esto es otra cuestión muy significativa del examen, el aceite vuelve, un filtrito, generalmente para impureza, no es un filtro deshidratador, siguiente cuestión, ¿vale? Su visor y este elemento que es un control de nivel de aceite. Cuando el cárter tiene suficiente aceite, aunque haya aceite aquí, este control que puede ser una boya, ¿vale? O puede ser un control electrónico como es aquí, con o sin solenoide. ¿Qué función hace? Cuando el compresor está arrancado, arranca las válvulas de este elemento y deja pasar el aceite del acumulador hacia el compresor. Cuando el compresor está parado, no. Para evitar que cualquier elemento de sobrepresión que haya aquí pase al cárter cuando el compresor está parado. ¿De acuerdo? Entonces, no hay comunicación cuando el compresor está parado. Y mientras que el compresor está funcionando, lo mantiene a un nivel, el nivel de los visores. El nivel óptimo para poder trabajar el compresor, que ya os acordamos lo que hablamos de que tiene que tener un nivel de cárter estabilizado. Si es muy alto, ese aceite, por efecto Coriolis, fácilmente puede entrar en los pistones y cargárselo, sin tener que hacerlo. Porque ¿cómo entra el aceite dentro de los cilindros? Pues por chapoteo. No, dentro de los cilindros. Por el circuito refrigerador. Por el circuito de refrigerante, miscibilidad con el gas. Por eso tiene que ser una de las cualidades del aceite, es la miscibilidad con el refrigerante. Vale. Entonces, eso lo sabemos todos. Si hay un problema ahí, entonces el compresor se gripa, sí o sí. ¿De acuerdo? Si el aceite se corrompe por humedad, el compresor se gripa y muchas veces se gripa porque dentro no entra aceite suficiente y esa fricción no lo soporta. ¿Vale? Bien. Y ahora nos encontramos con la peculiaridad más interesante de este acumulador de aceite, que de hecho está, y es diferente a este separador, está este acumulador por un motivo. Porque se le incorpora una válvula que aquí está referida como la válvula 17. ¿Qué es esta válvulita? Que también es de Castel, pero también la podemos encontrar en otros elementos. Esto es una válvula de equilibrado de presión, es una válvula de presión diferencial. Es una válvula que entre este depósito y la línea de aspiración mantiene una presión lo más constante posible, pero es una inconstante, no es una variable fija, es una variable
que fluctúa. Entonces, entre el acumulador, que tiene teóricamente la presión de alta, porque viene el aceite de la descarga, y el cárter, que tiene la presión de baja, se incorpora a esta válvula que mantiene una diferencia de presión de 1,5 bar aproximadamente. Puede ser 1,5 bar, puede ser 1 bar, o puede ser una válvula entonces que la tengamos que arreglar usando una válvula pilotada, una válvula más compleja. En este caso, la válvula sencilla, que la tenemos nosotros aquí, que la vamos a ver, mantiene una presión de 1,5 bar. ¿Para qué? Para que si yo tengo un excedente de presión de alta de muchos bares, toda esa presión en estado vapor, con un poquito de aceite pero en estado vapor, ¿vale?, lo libia a aspiración. Y mientras que el compresor está en marcha no hay ningún problema, ¿vale? Va pasando la aspiración del compresor y el compresor se lo digiere, ¿de acuerdo? Es un digestor de una presión que es residual, porque generalmente aquí hay aceite, pero también con un poquito de emanación de gas. Entonces aquí dentro hay una presión suficiente para que el aceite sin problema vuelva a pasar al cárter. Si no hubiera esta válvula o estuviera mal, primero podría pasar toda la presión de alta al compresor, con lo cual meteríamos presión de alta al compresor, no lo que queremos, por eso tenemos el separador, metemos presión de alta y ya está, no es lo que queremos. Queremos meter una presión razonable al cárter y que no ocasione perturbaciones dentro del compresor. Y si la válvula también estuviera mal y la presión fuera la misma, se equilibrara con baja, que suele pasar, puede ser una avería, no es lo habitual, ¿vale? Entonces no tendríamos presión suficiente para meter aceite al compresor, ya que las presiones son las mismas. Con el compresor, ¿qué elemento pararía, si está bien el automatismo, qué elemento pararía si no hay aceite? El temporizador que llevo. Sí, bueno, el diferencial de aceite. Presustrato diferencial de aceite, correcto. Otra cuestión. O sea, este enfoque de esta práctica la podemos ver con cuestiones así sacadas, ¿no? Se ve con una explicación lógica de todo esto. Entonces tenemos que el circuito de aceite ya está claro. Seguimos con alta, ¿vale? Bien, aquí tenemos el condensador. Y entre el condensador, su salida y este elemento que ya va al depósito de líquido, está en modo gris porque no tiene Castel, Castel no lo fabrica. Castel también incorpora válvulas de seguridad al depósito. Doble, simple, ¿de acuerdo? En este caso es una válvula de seguridad doble, aunque solamente funciona una, la otra es de reserva. Si vemos que hay alguna anomalía en una de ellas, la cerramos, o sea, simplemente es correr la corredera para que funcione o la de la derecha o la de la izquierda. Una siempre tiene que haber una operativa. Es una válvula de seguridad. Entonces aquí entra refrigerante de estado líquido, pero también hay cierta cantidad de vapor, tiene que haberlo, y sale el líquido porque la toma de líquido está siempre en la parte inferior. ¿De acuerdo? Otra cuestión, ¿dónde se recoge el líquido en un refrigerador, en un depósito? ¿La parte más alta, la parte intermedia o la parte inferior? Podría ser, ¿vale? Ya vamos aprendiendo. Entonces, este juego de válvulas, ¿vale? Esta es la famosa válvula de Danfoss, la KOR, la válvula reguladora de presión de condensación. De hecho, tiene, tanto esta como esta, una válvula, una toma obús, porque está lejos del compresor y tal, y hay que ver con un manómetro qué es lo que hay. Lo que hace es que yo le ajusto una presión. Cuando está en modo invierno, que hace mucho frío, y baja mucho la presión de baja, esa bajada de presión no es compatible con el circuito frigorífico. Ocasionaría que estaría muy subenfriado el líquido, una presión muy baja y la válvula de pasión, ni la electrónica, funcionan correctamente. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. Eso es lo que pasa en frío. Entonces, el condensador se nos queda muy grande. Para reducir el tamaño del condensador usamos una válvula que es simplemente una precarga adicional al condensador. Extraemos la cantidad de líquido que se nos queda dentro del condensador. ¿Vale? Con eso hacemos que el condensador pida capacidad y suba la presión de alta. Cuando sube la presión de alta, vamos pasando por aquí esa cantidad de líquido, ¿vale? Muy poquita, a una presión moderada. Pero como la presión está moderada, ¿vale? Porque esto es una pérdida de carga, la presión alta está aquí, esta cantidad de líquido, para que suba su presión, lo que hacemos es que paseamos el alta, que ya ha subido, y es vapor, pasa directamente al calderín, este es el famoso tubo de compensación, pero le incorporamos una válvula de reguladora de presión de depósito, de recipiente, para que tengamos siempre 1,5 bar, 2 bares, 1 bar aproximadamente, se regula con esa capacidad. De hecho, hay válvulas fijas, la NR de Danfoss, para que derive gas caliente, vapor, al calderín, que tiene líquido, pero también tiene vapor, suba su presión y la cantidad de líquido que sale por aquí tenga
presión alta, o sea, lo más alta posible. Para eso tenemos aquí este estrangulamiento, ¿de acuerdo? Entonces, esta reguladora de presión de alta, este sistema, podría ser otra cuestión de examen, explicación del sistema de las válvulas, qué tipo de válvulas, su analogía con otros fabricantes, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Tenemos claro el funcionamiento de la válvula, más o menos? ¿De acuerdo? Esta hace de pérdida de carga y esta de presión diferencial. ¿Vale? Bien, sale el líquido, su llave de corte, etcétera, se recoge en un filtro diseñador, en este caso es un filtro diseñador de núcleo intercambiable. Se puede abrir, se puede meter un filtro diseñador y no tener que la parafernalia de quitarlo, abrirlo y tirarlo. Sino el filtro está soldado para toda la vida. No se romperá ni se perderá. Sin embargo, podemos intercambiar los núcleos. ¿Vale? Todas las veces que sea necesario, que son bastantes. De hecho, todas las bancadas que tenemos nosotros a nuestra disposición, ya os acordáis de la última vez, están amarillos. O sea, habría que cambiar el filtro. O una operación que tenemos que hacer presuntamente hoy. ¿De acuerdo? Mantenimiento frigorífico. Bueno, pues su llave de corte, ya no incorporamos visor, lo hemos incorporado, aquí podríamos haber incorporado otro visor, por ejemplo. O sea, otra cuestión de saber, ¿qué deficiencia tiene la línea de líquido o cómo se podría mejorar? Pues con un visor antes de la válvula de expansión, para ver si ha habido flash. ¿Qué significa que haya habido flash? Pues que en este periplo haya aparecido pompitas de vapor, que no tiene por qué ser porque haya una deficiencia de refrigerante, que es lo más habitual, sino porque se haya obstruido el filtro, se haya enfriado poco, la condensación sea excesiva, ¿vale? La válvula de expansión no cierra correctamente, etcétera. O la línea es muy larga y la pérdida de carga es excesiva y aparecen pompitas de vapor. Eso se llama flash. Y las pompas de vapor son incompatibles con la válvula de expansión, con el orificio de la válvula. Ya lo hablamos. Por la válvula, ¿qué pasa? Circula líquido. Y punto. El orificio es muy pequeñito. Cuando pase una pompita por aquí, se obstruye. ¿De acuerdo? Entonces, incorporamos una electroválvula. ¿Qué elemento controla esta electroválvula? ¿Qué elemento de control debería ser la que accionaría o pararía este elemento de control? No señor. El pesostato de baja, que lo incorporamos aquí, lo que hace es parar el compresor para que no entre en vacío cuando ha cerrado la válvula, generalmente. O lo cerramos nosotros a la mano. No, un termostato. Termostato lo que hace es que llega al límite de temperatura óptimo de lo que estamos nosotros manipulando. Una bancada, una cámara, un mural, una vitrina, un recinto frigorífico. En la solenoide, cuando el termostato dice cortar, ¿el termostato qué hace? Bla, 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 no. Corta la solenoide. Cuando corta la solenoide se escurre todo el refrigerante que ha pasado por la válvula de expansión, deja de pasar el refrigerante por aquí, y entra el compresor en lo que se le llama vacío. Antes de entrar en vacío, el pesostato de alta-baja corta, pues pat down, en la operación, pat down, para que no entre en ese vacío, y es un elemento de control, no de protección. Protección sería si hubiera una fuga, ¿vale? Y también haría de protección, pero en este caso no. En este caso, con un termostato hace elemento de control. Sin embargo, el pesostato de alta no hace, a no ser que regule ventiladores, aquí no hay ventiladores, hace un elemento de seguridad. Si sube mucho el alta es porque ha habido un problema. Y para. Y no tiene por qué rearmarse. Pues se ha roto un ventilador. ¿Qué más ha podido pasar? Se ha ensuciado la batería, está demasiado mal atendida, etc. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, seguimos, válvula de expansión, se expansiona, hace su trabajo. Este elemento, ¿qué es? El bulbo termostático. ¿Qué mide el bulbo termostático? ¿Qué elemento hace, o sea, qué trabajo hace? Medir el recalentamiento de la operación. ¿De acuerdo? Cuando la inyección de líquido, ha llegado aquí, se ha inundado de líquido y este punto está frío, una cantidad de grados entre 5 y 6 por debajo del rango de la temperatura, por ejemplo 4 grados por debajo de la temperatura de consigna, es decir, si yo trabajo a una temperatura de evaporación, supongamos que trabajo a una temperatura de evaporación estándar de menos 10, para un recinto de 0 grados. La válvula de expansión me va a ajustar un recalentamiento de 6 grados ya de casa, ya viene definida así. Es decir, que cuando yo aquí tenga menos 4, a partir de menos 4, ¿qué recalentamiento tengo? Evapora a menos 10, tengo una presión de trabajo a menos 10, aquí tengo una temperatura a menos 4, que lo detecta el bulbo y se transforma en presión para que fluctúe la membrana de la válvula. ¿Qué recalentamiento tengo en ese caso? Si tengo menos 4 y tengo una temperatura de evaporación de menos 10, tengo un recalentamiento de 6 grados.
Cuando baja la temperatura a -5 o a -6, el recalentamiento es -4, ya es muy pequeño. Entonces está muy frío, llega líquido, puede llegar una cantidad de líquido razonable. Entonces lo que hace la válvula es que se va cerrando, para que inundarse menos y aumentar esa temperatura de recalentamiento para que no llegue, para que de esa manera, y para que se repite mucho, con el objetivo de que no llegue líquido al compresor. ¿Vale? Es un elemento de inyección de líquido con su regulación, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, incorporamos a la salida del evaporador otra válvula más. ¿Qué válvula será esta? Esto es una válvula reguladora de presión de evaporación. Generalmente no se pone con un evaporador solo, se pone cuando hay un tándem de evaporadoras y no queremos que todo trabaje a la misma presión de evaporación. No obstante, aquí está puesto con su válvula o para ver con un manómetro qué es lo que hacemos. Hacemos que la presión de trabajo de aspiración del compresor, la presión de evaporación real, sea diferente a la presión de evaporación del evaporador, ¿vale? Más alta. Si yo trabajo a -10, esto lo puedo manipular para -5, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuidado con la válvula de expansión, que la válvula de expansión entonces trabajará para -5, porque esa es la que detecte la aspiración por ahí. ¿Correcto? Porque recordemos que la válvula si no tiene compensador externo, como en este caso, aquí hay una presión, que es esta, que es la que detecta la válvula de expansión a su salida, ¿vale? No esta, sino esta. Si yo tuviera un compensador externo de presión, que es un tubito que se pone en este obús, y lo tuviera aquí, esta válvula, ¿estaría trabajando correctamente? No. Estaría trabajando, pero el sistema de expansión no estaría correcto. No me diría un recalentamiento óptimo. ¿Vale? ¿Eso lo tenemos claro? Bien. Sale vapor por la aspiración y aquí incorporamos otro filtro, que es un filtro de limpieza. Este filtro se pone simplemente en las puestas en marcha. Ya os acordáis lo que os dije. Es un filtro, se pone en la puesta en marcha, recoge la suciedad y después se tira. Y se deja completamente abierto, porque es una pérdida de carga en vapor, una aspiración. Sin embargo, el líquido tiene que estar siempre operativo y siempre optimizado. Pasa vapor y nos encontramos con que hay otra válvula. Bueno, aquí hay otra válvula, pero esta es la, y además no lleva para pinchar bus, o sea, no lleva válvula Rader. ¿Por qué? Porque la incorporamos en el compresor, ponemos los manómetros directamente en el compresor. ¿Qué función tiene esta válvula? Esta válvula es una válvula reguladora de presión de aspiración, o presión del cárter, presión de baja, ¿vale? ¿Qué función tiene? Cuando el evaporador arranca después de un desescarche o después de un tiempo parado, tiene los vapores, hay vapor, porque está expansionando, y los vapores entran a una temperatura y presión muy alta, muy alta. Si el compresor está diseñado para una presión de baja, de presión limitada en su espectro de trabajo, en su campo, ¿lo entendéis? No puede subir, no puede soportar más presión que la que admite el compresor en baja. Entonces se pone una válvula reguladora limitadora de presión, en Danfoss es la KVL famosa, para que esa presión no supere ese límite que te establece el fabricante. Porque si no el compresor no arrancaría. Si no el compresor pararía por disjuntor generalmente o pegaría unos botes, primeramente empezaría a pegar unos botes fuertes porque estaría asumiendo una presión inadecuada y saltaría su guardamotor. ¿Vale? Entonces se limita esa presión siempre para que no suba. Y eso se hace a través de esta válvula. Una válvula reguladora de presión de aspiración. No de evaporación, sino de aspiración. ¿Vale? Y ya por último nos encontramos con este compu de válvula. Fijaos bien, la descarga que viene por aquí, o sea, viene de esta parte, se dirige hacia el separador, el gong, también se deriva aquí, también se puede derivar aquí. Faltan otros elementos más que un elemento de control, yo pondría otra solenoide, ¿vale? Podría ser una cuestión de examen. Si el compresor está en marcha, la solenoide está en marcha. Si el compresor está parado, no. ¿Qué hace esta función? Esta función es una función análoga a la válvula KVC. Es una válvula reguladora de capacidad. Fijémonos cuál es su función. Yo ajusto una capacidad de trabajo determinada en baja. Si el compresor, por lo que sea, trabaja con varios circuitos y se me cierran varios, y el compresor se me viene muy a baja, está trabajando en unas condiciones inadecuadas de trabajo. No daría respuesta a los demás evaporadores o a los demás servicios. Sin embargo, si yo le incorporo esta válvula, lo que hace es que es una regulación de capacidad, como si fuera una corredera del tornillo. Deriva gas caliente parte de gas caliente a la aspiración del compresor para que suba la presión. Estoy engañando al compresor para que el compresor no se pare, para que el compresor siga trabajando. ¿Y cuál es el límite de trabajo?
la temperatura del cárter. Si yo al compresor le estoy llevando gas caliente, ¿qué es lo que pasa? Subo, elevo la presión y elevo la temperatura de los vapores hasta un límite que no habría manera de sostenerse. Es el límite del ajuste de esta válvula. Esta válvula se ajusta para que esa presión, esa temperatura no sea inadecuada. ¿Correcto? O sea, es otra cuestión más que podemos plantear. ¿Cuál es el rango de ajuste de la válvula 24? ¿Cómo se hace? Pues se hace en función de la temperatura de la descarga, de que no suba, siempre que la capacidad baje. Si la capacidad baja, esta válvula lo que hace es que la capacidad mejore, suba un poquito y funciona a menos 10, en vez de a menos 20. ¿Vale? Con lo cual mejoramos el COP, pero también podemos incidir en su temperatura. Por lo tanto, tiene que estar bien ajustada, si la queremos imponer. ¿De acuerdo? Esto es una analogía, repito, es una analogía muy significativa a un compresor de tornillo. ¿Qué es lo que hace un compresor de tornillo? Mantiene una presión de evaporación constante. Con la corredera, con la válvula y la válvula de corredera lo que hace es que deriva parte de la descarga, mantiene parte de la descarga, se mezcla con la aspiración para que suba la presión de aspiración. Simplemente eso. Pero eso incide también, no solamente en que la capacidad sube, sino también en su temperatura. Hay un límite y un tiempo limitado. Bueno, pues ya tendríamos explicado todo el circuito. Aquí ya... Suponiendo que esa válvula, suponiendo que el compresor estuviera apagado, Sí. si esa válvula no regula bien, el compresor no arrancaría. Si esa No válvula... está bien regulado, está rota, el compresor no arrancaría. Si estuviera rota, si estuviera derivada, pasaría descarga a la aspiración y entonces el compresor tendría un aspecto Bien, como, acabo de arrancar, pero no como de arrancaría. plato de válvulas pasado. Es decir, aspiración de alta y de baja es la misma. ¿Me entendéis? No es conveniente que esté rota. Pero bueno, si se rompe, si está mal ajustada, Por eso digo que no- el compresor no arrancaría. no, sí arrancaría el compresor. arrancaría. Porque el compresor arranca porque tiene fluctuación de vapor, sube la presión y el compresor solamente lo para el presostato. O sus protecciones. En este caso, la protección que podría incidir aquí es el transistor. La temperatura del cárter, si es excesiva, es porque deriva gas caliente y se está comprimiendo gas que está ya comprimido. Con lo cual no es lo correcto. No se refrigeraría el compresor. Entonces, al final el compresor se rompería. Se rompería o lo limitaría el Crixon o la INT 69, que es el protector que tenemos para este tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Más anomalías que puede pasar aquí. ¿Qué más anomalías que nos podemos encontrar, señores? Nos podemos encontrar con a ver, pongamos ejemplos de tal. ¿Qué pasa si el filtro está saturado? Si el filtro está saturado, ¿cuál es la primera impresión que vemos? No pasaría. No pasa de líquido. ¿Y eso cómo lo apreciamos? Porque la temperatura aquí y aquí son diferentes. Aquí hay una temperatura de líquido, subenfriado, y aquí es una temperatura más baja porque cuando está esto saturado, se expansiona aquí, tiene una pérdida de carga y se enfría la línea de líquido. Se enfría. No es un enfriamiento correcto. Es un enfriamiento que lleva incorporado pompitas de vapor. Había problemas de flash. Y aparte, temperatura adecuada. Lo veríamos nosotros porque se pondría mojadito. ¿De acuerdo? Mojadito. Muy bien. Y ya, bueno, se nos puede ocurrir varias tropelías más. Pero, Yo sí que te puedo plantear una. plantea una. Vamos a ver. Si tú dices de arrancar el compresor está parado. El compresor está parado. Dices de arrancarlo y en las mediciones te pone pongamos en los lectores que te vienen en el compresor, te pone que no arranca por presión baja. Presión baja. Vale. ¿Ha arrancado la solenoide? Es decir, circula el líquido. Sí, está todo cargado, todo preparado. Puede que no haya refrigerante. Sí, con la carga refrigerante hecha y todo. ¿Y el compresor ha parado por baja? ¿Y ha puesto El compresor manómetro? no arranca No arranca. por baja. ¿Y lo comprobamos de que el compresor no arranca por baja? Sí. Y no hay presión. Ahí sí, hay presión de 10 bares. me De parece. 10 bares. Es una presión relativamente alta para baja, ¿no? Habitualmente. Hombre, depende de qué refrigerante, pero obviamente para un refrigerante HCFC es una presión alta. Si no arranca, por baja no será. Sí, según los lectores no arranca por baja. No, porque la baja está limitada a 0,5 bares. O sea, no es lo correcto. Dale correcto. No es lo correcto. Entonces el indicador está mal. Ha saltado los cuatro. No, es posible, Puede ser que el presupuesto Arranca esté por mal. este harta además, está alta. es posible que haya saltado por alta. Por alta seguro. Depende de mi refrigerante. Si es 134, 134 salta por alta. De pares, se limita a 9. Que el 9 ya son 40 grados, 40 y pico, 50 grados. Pues la avería no podría estar en que lo que son
los sensores no funcionen bien y estén declarando que hay más presión de lo que hay. Si declara una presión de baja y tú has puesto la mano de 10 bares y una presión de alta de 10 bares, están comunicadas las presiones. Hay un bypass de presión en algún sitio. ¿Dónde? Pues tenemos que averiguar dónde. Puede estar comunicada aquí, si lo hay la válvula, que no tenga por qué estar, o el mismo presostato puede estar comunicado. ¿Vale? Y puede ser porque el gas se haya contaminado. No es lo habitual. No es lo habitual de gas que haya una presión de alta y baja igual. No es lo normal. No es lo normal. Si el compresor tiene un bypass de arranque, un bypass descargado, puede estar bypasseado y esté de continuo. Entonces hay un punto de comunicación, o el compresor esté pasado de válvula, que también puede ser. Si el compresor está pasado de válvula, la presión de alta y baja siempre va a ser la misma. Y al final lo que ocasiona es que el compresor no funciona. Funciona, arranca, ¿vale? Funciona, pero se está ahí pasando alta con baja y al final saltará también el clickson del compresor. Este no arrancaba. No arranca por presión de alta, no por presión de baja. Supuestamente, si esto fue una cosa que no han pasado ahí en el trabajo. Supuestamente mi compañero, tu antiguo alumno, decía que el gas estaba contaminado. Contaminado, pero el gas Yo creo que contaminado... lo que le ha a hecho ver, si la figura a mi jefa y se ha quedado con 6 o 7 kilos de gas. un gas contaminado da indicios. A ver, un gas contaminado, cuando tiene, si la contaminación es por humedad, hay sensibilidad de la humedad en los puntos de la válvula de expansión, se para por baja, ¿vale? Si está contaminado por nitrógeno seco, o sea, por aire seco, no normal, no una contaminación, porque el gas no se contamina el aceite. Porque el gas, ¿cómo se va a contaminar? Sí, o ya viene contaminado, pero el gas contaminado no cuadra. Otra cosa es que el aceite esté contaminado, sí, por humedad o por suciedad. Nosotros le metimos nitrógeno porque tenía pérdida. Si se le mete nitrógeno, puede haber una contaminación por nitrógeno. Se vació. Eso habría que verlo. Se le hizo un vacío de 6 horas a la máquina. Ya vacío. Y se le metió refrigerante. Hasta el máximo, entonces se metió refrigerante. ¿Se sigue bypassando el refrigerante? No sé. Bien. ¿Cuáles son los indicios de que haya nitrógeno o aire seco dentro de un sistema? Eso es una avería interesante y se va a quedar registrada en el vídeo. ¿Cuál es? Si yo tengo que no se ha hecho un vacío correcto y hay aire o nitrógeno, si hay aire seco y se lo ha chupado el filtro, no hay humedad o hay poco indicio de humedad. Pero si hay nitrógeno seco, el filtro no le pasa nada y hay un poquito de no lo hemos sacado bien, ¿qué es lo que pasa? Porque la válvula de expansión ya sabe que se te baja. ¿Pasa? No, bueno, a ver, eso podía ser. Pero pasa de que hay algo que no se puede condensar. Hay algo mezclado con refrigerante, se mezcla en estado de vapor, o sea, no se mezcla, no, van juntos, pero cuando pasa por el condensador, no se condensará. La mezcla esa, o sea, la dilución de los vapores, no se condensan. Si no se condensan, sube la presión de alta. Pero lo que ha dicho Bartolo, o sea, lo ha dicho el compañero, tiene también su lógica. Aquí hay poco refrigerante, bajaría la presión de baja un montón. Entonces, una apreciación de nitrógeno es que baja mucho la presión de aspiración si el compresor funciona, si el compresor arranca, y sube mucho la presión de alta. Pero cuando están parados, cuando está el compresor quieto, se compensa la presión porque el nitrógeno circula puede circular en los dos sentidos. ¿Vale? Entonces hay presión de alta y alta, los dos lados igual. Y hay refrigerante mal. Esa es la famosa contaminación de refrigerante, que no es ni más ni menos que vapor no refrigerante dentro del refrigerante. ¿Vale? Si el vapor está ocasionado por el detrito del aceite, un tema vaporoso, también puede pasar, ¿vale? No es suficiente cantidad como para que pase eso, excepto las instalaciones de amoníaco, que hay que purgarlas. ¿Por qué se purga las instalaciones de amoníaco? ¿Es porque hay fuga en baja? No necesariamente. Es porque hay contaminación de refrigerante amoníaco por detrito del aceite. Se ha sobrecalentado y entonces el aceite seminal ocasiona desperdicio vaporoso que hay que sacarlo. Hay que purgarlo. Una instalación con nitrógeno seco hay que purgarla. Y para purgarlo ya es más complicado. Hay que buscar un punto alto y ir tirando parte del vapor que se queda acumulado por una válvula de un grifo. Si lo hay. Por un purgador. ¿Al aire? Al aire, claro. Eso no aunque se recoja no se puede condensar. Pero sería teóricamente un vapor, un nitrógeno. El nitrógeno no pasa nada. nitrógeno Pero pasa nada. lo que saliera después. A ver, teóricamente no debes de tirarlo. Si no, lo tendrías que tirar entero. Si para no tirarlo entero hay que purgarlo. Y ese proceso es tedioso. ¿Vale? En una planta industrial grande, como eso puede pasar, y hay momentos que puede pasar y no vamos a tirar todo el refrigerante, se considera que hay que poner un purgador, una llave, ¿vale? Y un manómetro, en fin, una llave bien puesta, de soldar, no una rosquita de mala muerte, en la zona más alta del sistema.
para que por ahí vayan los incondensables y en un momento dado apreciamos que hay incondensable, se tira. Se vuelve otra vez a esperar cómo funciona el sistema, que recircule tal, y hasta que las condiciones de presión sean las más o menos estables. Es decir, que no suba la presión en alta, se pueda condensar bien, y que en baja no se vaya vacío. Porque si el problema es que hay mucho refrigerante, tampoco se va a condensar. Pero a presión de baja también va a subir un huevo. Va a subir la parte ponderable. ¿Me entendéis? Entonces hay mucho refrigerante. Es que la presión es muy alta. Es que hay mucho refrigerante. ¿Y la presión de baja? No, se me ha ido vacío. La válvula está rota. A lo mejor no. A lo mejor lo que no tenemos es contaminación. ¿Vale? Porque generalmente si la cantidad de refrigerante es óptima y se viene a vacío, puede haber un problema aquí. ¿Correcto? O aquí. ¿Ok? ¿Qué componentes para un... Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon.